Hola con todos, somos el grupo número 6, conformado por Javier Mayorga, Eric Musso y mi persona Martín Jaramillo. A continuación les vamos a presentar un poco sobre las simulaciones del transformador. Pero primero, ¿qué modelos se usaron? Se usaron dos, sin saturación y con saturación. Estos son, los que se pueden ver en estas partes de aquí, son básicamente estos cuadraditos que tenemos en la parte izquierda, que reciben dos señales de entrada, lo que es el voltaje en el lado primario y voltaje en el lado secundario, visto desde el primario. Este voltaje es obtenido mediante la carga, pero también la carga es alimentada por una corriente, la corriente secundaria visto por el primario. La señal de entrada va a ser una señal senoidal que asimila una fuente de voltaje senoidal. La carga es una carga RL que se encuentra modelada a continuación, como se ve en esta figura. Bien, en esta sección vamos a analizar el modelo matemático del transformador sin saturación. En la parte izquierda podemos observar las ecuaciones que se basaron para analizar y modelar este sistema. En la parte derecha podemos observar el modelamiento de este transformador sin saturación mediante el diagrama de bloques. Bien. En la entrada tenemos el voltaje 1 y el voltaje 2', y en la salida tenemos la corriente 1 y la corriente 2'. Bien, para obtener la corriente 1 necesitamos la concatenación de flujo 1 menos la concatenación mutuo por segundo, todo eso sobre la reactancia de dispersión 1. Nos regresamos acá al sistema y podemos observar que aquí en este apartado se obtiene el flujo de concatenación 1. Igualmente acá en este apartado tenemos el flujo de concatenación 2'. Pero nosotros necesitamos el flujo de concatenación mutuo. En este apartado podemos observar mediante un sumador que unimos todas las partes en la unión de la concatenación 1 sobre la reactancia de dispersión 1 más la concatenación 2' sobre la reactancia de dispersión 2' y la reactancia mutua. Todo esto podemos observar en este apartado. Ya sumando todo, obtenemos recién la concatenación mutua. Bien, ahora haciendo la diferencia tenemos la concatenación de 1 menos la concatenación mutua y añadiendo una ganancia que es 1 sobre la reactancia de dispersión 1, obtenemos recién la corriente 1. Igualmente en el apartado de la corriente I2'. El siguiente modelo que se va a explicar es el modelo considerando la saturación. Este sistema guarda las mismas relaciones que el anterior, cual era el sin saturar. La única parte que se le añade es la concatenación de flujo por segundo mutuo en condiciones de saturado, la cual expresión es la que podemos ver en este punto. Para llegar a obtener esa expresión, se utilizan las concatenaciones de flujo 1 y 2', y además de una variación de flujo, la cual se obtiene a través de un bloque buffer, también obtenemos a partir de las ganancias, y la cual tiene los parámetros sobre la reactancia de magnetización en condiciones de saturación, y también tenemos aquí un bloque que nos refleja para las condiciones de saturado. Obtenida esa parte, ya ha tenido esta expresión de la concatenación de flujo mutua, obligamos a obtener tanto nuestras corrientes I1 y I2', las cuales a través de las siguientes relaciones es una diferencia y además se le multiplica por una ganancia, la cual sería el inverso de las reactancias de dispersión tanto 1 como 2', y de esa manera podemos llegar a obtener nuestras salidas que queremos obtener, I1 y I2'. Por otra parte, estaríamos usando los bloques dados por Simulink para poder realizar una comparación. Entonces estaríamos usando la misma señal senoidal, una fuente controlada de voltaje y lo que sería nuestros transformadores. Uno sin saturación, que es un modelo lineal, y el otro saturado. Además, también vamos a ocupar la misma carga RL con los mismos valores. Bien, en esta sección se analizará las condiciones de cortocircuito en un transformador. Podemos observar que la resistencia tiene 0.05 ohmios y la inductancia es igual a 0.7 microhenrios. Esto es muy pequeño si lo analizamos, pero esto es debido a la resistencia que tiene el cable, y al inductor es extremadamente pequeña gracias a los devanados del transformador. Bien, aquí estamos en condición de cortocircuito. Como podemos observar, en este está un cable unido y está ignorado la reactancia de magnetización. Bien, vamos a analizar los gráficos que se obtuvieron para analizar esta condición de cortocircuito.
Aquí tenemos las gráficas de voltajes de cortocircuito en el modelo de matemático y en el modelo nativo. Bien, en la condición de cortocircuito el voltaje 1 está estable, pero en el voltaje 2 es prácticamente 0. Si podemos observar la gráfica 1, es prácticamente 0. Pero en los modelos nativos no es 0, ya que tiene unos pequeños sinusoidales que está aquí. Esto es debido al modelo nativo del transformador mismo. Bien. Ahora pasamos a las corrientes de cortocircuito. En la corriente de cortocircuito podemos ver la corriente I1 y la corriente I2, en donde la relación del número de vueltas de transformación está correctamente, ya que tenemos la relación que es 1 a 2, tanto en la corriente de modelo matemático y la corriente de modelo nativo. En esta sección vamos a analizar el modelo matemático y el modelo nativo. Podemos observar que el modelo nativo soporta más valores extremadamente, más o menos lo que podríamos ver en la vida real, que el modelo matemático. Y esto lo podemos reflejar en el voltaje V2, donde tenemos básicamente un voltaje muy pequeño, y en el modelo nativo tenemos un voltaje muy grande. Aquí en la relación de corriente igualmente tenemos una relación de corriente 1 a 2, en donde esto se refleja aquí en el modelo matemático y en el modelo nativo, que en la corriente I2 es 202.192 amperios en el modelo matemático, y en el modelo nativo 161.703 amperios. Igualmente en el modelo saturado, también tenemos este problema del voltaje 2, en donde este voltaje se aproxima a 0, pero no es 0 en el modelo matemático, y en el modelo nativo tenemos 7.941 amperios. Este es un error mismo del software de simulación, ya que esto soporta más valores que el modelo matemático. Para la condición de circuito abierto tenemos que una impedancia de carga que es extremadamente alta. En esta ocasión hemos puesto una resistencia de 100 kΩ con una inductancia de 7 Hz. Hay que recordar que en esta condición el voltaje que existe en el secundario es diferente de 0, sin embargo la corriente que pasa por este ramal es igual a 0. Del mismo modo vamos a tener los resultados tanto de voltajes como corrientes. Lo que tenemos en voltajes tanto en el modelo matemático como el modelo nativo en la condición de sin saturación, tenemos que en ambos modelos tenemos las mismas condiciones, es decir, tenemos los mismos resultados. Tanto el voltaje como en el primario como en el secundario tenemos los mismos valores de magnitud en la forma de onda. ¿Qué ocurre en cambio en los modelos cuando tenemos la condición de saturación? Podemos observar que en el modelo matemático existen unas condiciones atípicas en lo que se refiere a la forma de onda de nuestro voltaje secundario, en el cual tenemos que estos valores atípicos se llegan a presentar por la mala configuración de la saturación que se puede llegar a dar en el modelo matemático. Caso contrario ocurre en el modelo nativo, que podemos observar que guarda una relación de una naturaleza fiel a lo que se refiere a las condiciones de circuito abierto. Tenemos un voltaje en el primario menor al voltaje secundario, y esto se debe a la relación de transformación. Las corrientes del circuito abierto. Podemos observar que en las corrientes del modelo matemático en condiciones de sin saturación, que en la corriente en el primario guarda un offset, y esto se debe a que en circuito abierto tenemos valores de impedancias súper altas, en el cual a partir de esa impedancia de carga súper alta puede llegarse a presentar ese tipo de situaciones en nuestro modelo matemático. Sin embargo, si es que se amplía la simulación, va a ser igual a lo que tenemos en el modelo nativo, que es de sin saturación. Es decir, si esto se llega a simular en mucho mayor tiempo, va a guardar la misma forma de onda que tenemos en la corriente del modelo nativo sin saturación. Como se puede observar en el modelo nativo, tenemos una corriente en el secundario que va a tener un valor de 0, y esto tiene mucho sentido dado las circunstancias que tiene de circuito abierto. Caso contrario de nuestro modelo matemático, como pueden observar, guarda una pequeña forma de onda de la corriente, pero es muy pequeña. ¿Qué ocurre tanto en los modelos matemático y nativo en la condición de saturación? En el modelo matemático se puede observar un pequeño, se podría decir una corriente de inrush, en la cual tiene un valor nominal súper alto a relación de las condiciones estables que se puede llegar a dar en la forma de onda de la corriente. Asimismo, como en las relaciones de sin saturación, si es que se amplía la simulación, en el modelo matemático se va a llegar a parecer mucho a lo que sería el modelo nativo. Por último, tenemos la relación entre
los resultados de sin saturar como saturado, en el cual tenemos que el voltaje en el primario tiene un mismo valor tanto en el modelo nativo como el matemático. El voltaje en el secundario tiene un pequeño variación en sus resultados. ¿Qué ocurre con las corrientes? Asimismo, tenemos que el modelo matemático y con el modelo nativo tiene una cierta diferencia, al igual que la corriente del secundario. Y en el saturado también ocurre lo mismo. Tanto voltajes primario como secundario tienen una relación muy aproximada, pero las corrientes también guardan una relación muy lejana, y esto se debe al modelo matemático que tenemos que seguir realizando. Bien, con la última parte que se tiene en la condición del 75% de operación y un factor de potencia del 95%. ¿Qué datos se ocuparon? Se ocuparon una potencia activa de 1.068 kilovatios y una potencia reactiva de 0.351 kilobar. ¿Ya? Esto estaría básicamente en la carga, justamente aquí donde estaría el voltaje 2'. Lo que se puede ver aquí es el modelo completo del transformador, sin que esté en una operación específica de cortocircuito o circuito abierto. Entonces, mandando lo que sería, a simular, tendríamos estos resultados con respecto al voltaje. Entonces, como se puede ver, son sinusoidales que no tienen mayor cambio, ¿ya? Al menos con respecto al voltaje. Tienen una relación básicamente igual. Los dos modelos estarían operando de una manera, digamos, casi igual. Pero cuando vamos a las corrientes, que son las variables que se tienen una gran diferencia, es que el modelo matemático sin saturar se presenta una ligera, un offset que permite modificar como la corriente, o más bien el inicio de la corriente. Entonces, como se puede ver aquí, esta parte de aquí es el 0, pero el punto intermedio del inicio de la corriente estaría más o menos por aquí en 40. Esto sucede porque el modelo del transformador, está dado por resistencias e inductancias, las cuales provocan este comportamiento. A su vez, como se tiene una carga, la carga también puede causar un desfase, como se puede identificar en las imágenes, ¿ya? Pero a diferencia del modelo nativo, no se presenta este desfase ni esta curvatura. Aunque el modelo matemático sin saturar sea un modelo lineal, no es totalmente lineal, sino también tiene una ligera variación. Que sea o no sea, se puede decir que al comportarse de esta manera, no es totalmente lineal. Si fuera lineal, actuaría como el modelo nativo sin saturar. Lo mismo va a pasar para el modelo matemático saturado, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí ya podemos ver una corriente de inrush, una corriente de energización, que existe porque básicamente se está energizando el trafo y necesita esa corriente para poder ser magnetizado. Entonces existe este pico y a su vez existe este pequeño desfase que no se puede ver, este pequeño offset que no se puede identificar tan claramente por este pico tan grande que existe, pero por la corriente del secundario sí se puede identificar ese pequeño offset, que es más o menos exponencial, una parte del comportamiento de la corriente. Y como también ya lo había mencionado, esta tiene lo que sería un desfase, que se puede dar por la carga, a diferencia del modelo nativo. Bien, aquí están uno de los pocos resultados de los picos que se tienen. Entonces, del modelo matemático y del modelo nativo, los voltajes son casi iguales, como lo había mencionado. Tienen algunas ligeras diferencias, pero son casi iguales, tanto en el saturado como en el no saturado. Lo que cambia aquí son las corrientes. Las corrientes, y esto se debe a la diferencia de modelos que se están implementando, ¿no? El modelo nativo es un poco más dedicado a la presentación en estado estable, pero el otro, como se pueden ver tanto en sin saturar como saturado, la otra corriente es vista un poco más en un estado mayoritariamente transitorio. Adicionalmente se presenta lo que sería el código, en el cual tenemos los parámetros, la curva de saturación que se está utilizando, el tiempo y las condiciones que se tiene en cada simulación. Aquí se ven los resultados previamente presentados de cada simulación. Luego tenemos también lo que sería el modelo, en este caso sin saturar. Además, este sería el modelo nativo.
Y finalmente tendríamos el modelo con la saturación. Bien, eso sería todo y muchas gracias por su atención.